Te habla Oscar. La crisis económica mundial que se ha generado será una de las mayores crisis económicas de la historia. Algunos expertos hablan de una crisis de tal magnitud que sería incluso peor que las crisis económicas de 1929 o de 2008. Así que en este video veremos cómo afectará la crisis a cada país latinoamericano. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 100.000 suscriptores en este canal. Número 20. República Dominicana. República Dominicana iba a crecer alrededor del 5.2% antes de que lo que está ocurriendo en el mundo, siendo uno de los mayores crecimientos de América Latina. Sin embargo, la crisis ha afectado a todos los países y República Dominicana se verá afectada en el sector del turismo, que es una gran parte del Producto Interno Bruto del país, ya que por la misma coyuntura mundial la industria turística se ha desplomado totalmente. Las aerolíneas han dejado de volar y nadie en el mundo está pensando en hacer turismo en este momento. Además, República Dominicana recibe miles de millones de dólares en remesas de los dominicanos viviendo en otros países, principalmente en Estados Unidos, y ya sabemos cómo este país se verá afectado duramente por la crisis, y por lo mismo habrá menos remesas y se estima que la economía dominicana caiga un menos 1% en el 2020. Número 19. Paraguay. La economía de Paraguay iba a crecer antes de la crisis en un 4%. Sin embargo, luego de lo ocurrido en el mundo, Paraguay se ha visto muy afectada, sobre todo debido a que Paraguay tiene una economía basada en la agricultura y ganadería y la producción de alimentos. La demanda de alimentos a nivel mundial se ha reducido y en todos los países donde la economía sea basada en la industria de la producción de alimentos y donde la agricultura es predominante, se está perdiendo millones de dólares en producción por la caída de la demanda, ya que Paraguay exporta principalmente soja, azúcar, carne vacuna y trigo, sobre todo a los países vecinos que han cerrado sus economías de manera bastante restrictivas. Este país verá una caída de un menos 1% en el 2020. Número 18. Guatemala. La economía guatemalteca se pronosticaba con un crecimiento económico antes de la crisis de un 3.5%, sin embargo ahora eso ha caído completamente. Guatemala se verá especialmente afectada por la crisis económica mundial del año 2020 y esto será debido a que el principal socio comercial de Guatemala es Estados Unidos, que se verá y está siendo duramente afectado por la crisis. Guatemala exporta a este país principalmente textiles, es decir, ropa y calzado, y productos de alimentos. Demanda para ambas cosas se ha derrumbado completamente en Estados Unidos. Esto es posible verlo muy claro, ya que incluso dentro de los Estados Unidos, industrias como la de la agricultura se han visto obligadas a cortar sus cultivos y dejarlos echar a perder por la falta de demanda, y nadie está pensando en comprar ropa en tiempo de crisis. Guatemala verá una caída en su economía de un menos 2% en el 2020. Número 17. Panamá. La economía panameña iba a ser la de mayor crecimiento de América Latina en 2020, con un 5.5% proyectado antes de la crisis. Sin embargo, ahora se encuentra entre los países más afectados por la misma. Panamá se ha posicionado como un punto en la región de inversión extranjera, como un centro financiero importante de Latinoamérica y sobre todo en un punto importante para el paso de mercancías del Océano Pacífico al Océano Atlántico por medio de su canal de Panamá. Todo esto ha caído de una manera increíble en todo el mundo. Las inversiones se han parado por todo el mundo, las bolsas bursátiles de todo el mundo se han desplomado y el comercio internacional se ha cerrado casi por completo. Esto afectará duramente a Panamá, que tendrá una caída de su economía de un menos 2.1% este año. Número 16. Honduras. La economía de Honduras iba a ser de las más dinámicas antes de la crisis, con un crecimiento de 3.5%. Sin embargo, Honduras se ha visto especialmente afectado en los sectores de industria manufacturera y la industria alimenticia. Honduras tiene como principales socios comerciales a Estados Unidos y la Unión Europea, que juntos hacen el 60% de las exportaciones de este país centroamericano. Sin embargo, debido a que lo que principalmente exporta son manufacturas y alimento a las dos zonas del mundo más afectadas por la crisis, la demanda de estos productos hechos en Honduras está cayendo de una manera increíble, lo que hace que este país vea su economía con una caída de un menos 2.4% en el 2020.
Número 15. Colombia. Las cosas iban muy bien para Colombia, de hecho se esperaba que iba a empezar este 2020 un crecimiento alto y sostenido para los próximos años, pero ya todos sabemos cómo la crisis mundial ha destruido economías enteras, y la economía colombiana no será la excepción. Esta economía se esperaba creciera un 3.7%, pero ahora una de las mayores industrias del país, sino que la mayor industria del país, el petróleo, se verá duramente afectada por la increíble caída de demanda que ha sucedido en el mundo, y que ha llevado a que el barril del petróleo se comercialice alrededor de $20 por barril. Además, Colombia exporta productos de materias primas como carbón, níquel y esmeraldas, que tendrán una demanda muy baja debido a la caída de la producción mundial. Por todas estas razones, la economía colombiana verá una caída del menos 2.4% en el 2020. Número 14. Bolivia. Bolivia había tenido ya muchos años ininterrumpidos de crecimiento económico y las proyecciones para antes de la crisis mundial de este año no eran diferentes. Se esperaba que la economía boliviana creciera un 3.8%, compitiendo por los primeros lugares de la región. Sin embargo, la caída de la producción a nivel mundial afecta y seguirá afectando a este país andino como a ningún otro en la región. Y eso se debe a que es muy conocido que la economía boliviana depende en su gran mayoría de la exportación de gas natural y minerales, como el zinc, oro, estaño, plata y plomo, que son sin duda materias primas para la creación de otros productos. Sin embargo, la caída de la demanda ha hecho que este país vea sus principales industrias casi totalmente paralizadas, por lo que la economía de Bolivia verá una caída de un menos 2.9% en 2020. Número 13. Uruguay. Este país estaba teniendo problemas de crecimiento económico antes de la crisis actual debido a la crisis económica de su vecino Argentina, así que esta crisis mundial solo ha venido a empeorar las cosas. Antes de la crisis se esperaba que la economía uruguaya creciera un 2.3%, sin embargo las exportaciones de productos de este país han caído muy fuertemente, sobre todo porque los principales socios comerciales de Uruguay son China, Brasil, Estados Unidos y Argentina, es decir, todos países que han sufrido caídas económicas fuertes por los cierres totales o casi totales de sus economías. La economía de Uruguay verá una caída de un menos 3% en el 2020. Número 12. Costa Rica. Este país iba a tener un crecimiento regular antes de la crisis actual. En el año pasado se esperaba que para el año 2020 Costa Rica creciera un 2.5%. Sin embargo, ahora las cosas están muchísimo peor para este país centroamericano. Costa Rica estaba enfrentando problemas por la situación fiscal del país, ya que la deuda y el déficit del país estaba aumentando y necesitó realizar una reforma fiscal. Esto ralentizó el crecimiento económico. La crisis económica va a empeorar esto. Luego se encuentra otro factor para Costa Rica, que es gran parte de la economía depende del turismo, y el turismo mundial ha caído en picada y no se espera ninguna recuperación del turismo en ningún momento cercano. Por estas razones, la economía de Costa Rica se verá en una caída de un menos 3.3% en el 2020. Número 11. Cuba. Cuba es un país que depende mucho del exterior, ya que por cuestiones políticas dentro de su país no hay una industria muy desarrollada. Por esto mismo, el país se verá especialmente afectado por la crisis económica mundial del año 2020. Antes de la crisis se esperaba que Cuba creciera un aproximado de un 0.5%, es decir, casi crecimiento nulo. Pero ahora con esta crisis, esta situación se agrava aún más. Cuba depende mucho del turismo hacia la isla para sus ingresos económicos, y debido a la cancelación masivas de vuelos en el mundo y por diferentes países, Cuba verá su industria del turismo paralizada por un buen tiempo. Segundo, Cuba depende mucho de los recursos naturales de su isla, como el níquel y el cobalto, que por la caída de la economía mundial se dejarán de comprar. Eso nos lleva a que Cuba verá que su economía caerá un menos 3.7% en el 2020. Número 10. Haití. La economía más pobre de todo el continente americano será sin duda una de las más castigadas por la crisis. Haití antes de la crisis ya tenía un pronóstico de crecimiento nada bueno. De hecho, se estimaba que el crecimiento económico de este país fuera apenas de 1.2% antes de que ocurriera la crisis. Y es que este país no tiene grandes recursos naturales, no es atractivo para la inversión extranjera y no ha desarrollado una industria que podría generarle un mayor crecimiento económico. La economía haitiana se basa principalmente en la producción de manufacturas que se venden de manera muy barata a otros países. Luego, el país produce aceites vegetales, cacao, frutas y café, lo que de nuevo es muy barato y no tiene valor agregado al momento de exportarse. Por esto podemos ver que la economía haitiana caerá un menos 4% en este 2020.
Número 9. Chile. Chile es el segundo país más rico per cápita de toda América Latina, sin embargo el año pasado hubo una protesta social bastante extendida por este país que logró detener la máquina del progreso en Chile. Las protestas y el posible cambio de constitución ahuyentó a los inversores internacionales e hizo que los inversores nacionales prefirieran esperar a ver cómo terminaba el escenario político del país. Antes de la crisis se esperaba que la economía chilena creciera un 3%. La economía chilena se basa principalmente en los servicios y la minería, sobre todo en la minería de cobre. Este país tristemente tendrá que ver su economía caer un menos 4.5% en este 2020. Número 8. Perú. La economía de este país venía teniendo un crecimiento bastante estable, sin embargo, esta situación mundial ha traído un frenazo a la economía peruana. Antes de la crisis mundial, Perú se proyectaba con un crecimiento para el año 2020 de 3.6%, que es bastante alto en comparación de sus vecinos latinoamericanos, sobre todo porque Perú tiene una de las principales ciudades con mayor mercado de bolsas de valores de toda América Latina, y su industria se ha ido desarrollando de una manera bastante buena en los últimos años, sacando así a millones de la pobreza. Sin embargo, este progreso está colgando de un hilo muy delgado, ya que en el 2020 el Perú verá su economía caer en un menos 4.5%. Número 7. Brasil. Brasil es un país que venía saliendo de una recesión que había durado años, y es esto lo que hace especialmente duro lo que está viviendo este país en el 2020. Antes de la crisis se esperaba que Brasil creciera un 2%, lo que ha sido el crecimiento más alto en años, lo que indicaba una recuperación para la economía brasileña. Sin embargo, esta crisis mundial ha traído consigo consecuencias muy malas para el gigante sudamericano, ya que este país tiene como sus industrias principales la industria aeronáutica, que se ha visto especialmente afectada por la crisis, la metalúrgica, de minerales, textiles, petróleo, productos químicos, todos los cuales han tenido una caída muy grande en su demanda. Es por esto que en el año 2020 Brasil verá su economía caer un menos 5.3%. Número 6. El Salvador. Este pequeño país centroamericano tenía expectativas de crecimiento medio antes de la crisis mundial. Se esperaba que El Salvador creciera un 2.3%, pero la caída en la demanda de productos que este país exporta, como lo son los productos textiles, especialmente de ropa y calzado, que se exportan principalmente a su principal socio comercial, que es Estados Unidos, y la caída en la demanda de estos productos dentro del país norteamericano ha hecho que la producción se pare casi por completo del país centroamericano. Esto, sumado a una caída abrupta de las exportaciones del país, hacen una receta perfecta para ubicar a El Salvador en tan bajo puesto. El Salvador verá su economía caer un menos 5.4% en el año 2020. Número 5. Argentina. Argentina ya tenía suficientes problemas económicos antes de la crisis y anteriormente a la crisis mundial. Este país ya esperaba una caída económica de un menos 1.3%. Sin embargo, ahora con la caída de la demanda de productos que Argentina exporta, como lo son los productos de origen agropecuario, como lo es la soja y la carne, además de los recursos naturales que exporta, como el petróleo y gas natural, que han visto sus precios caer por los suelos, esto complica mucho más la situación argentina. Y tomando en cuenta que Argentina exporta principalmente a países como Brasil, Estados Unidos y China, países duramente azotados por la crisis de este año, Argentina verá su economía caer en un menos 5.7% en el año 2020. Número 4. Nicaragua. Nicaragua es un país que estaba presentando caída económica desde el 2018 por el inicio de la inestabilidad política de ese país, y la situación de la crisis mundial no hará nada más que seguir hundiendo la débil economía nicaragüense. Antes de la crisis ya se esperaba una caída económica de menos 0.8%, y ahora, debido a la caída de la economía mundial, de la demanda por cosas que países como Nicaragua exporta, como los minerales, alimentos y productos químicos, además de la caída del turismo en el país y la caída de las remesas que los nicaragüenses viviendo en el exterior mandan hacia el país, Nicaragua verá una caída económica en el año 2020 de un menos 6%. Número 3. Ecuador. Este es otro país que desde antes de la crisis mundial de este año ya estaba teniendo problemas de crecimiento. Se proyectaba antes de la crisis que este país tendría un crecimiento de un 0.5% para el año 2020. Sin embargo, la crisis mundial ha venido a afectar a este país aún más. Ecuador es un país que depende mucho de las exportaciones de sus recursos naturales, como el petróleo principalmente, pero otros minerales que se explotan en el país también son bastante importantes. Sin embargo, como es bastante obvio,
obvio la demanda de estos ha caído en un nivel histórico, lo que llevaría a este país a tener una caída en su economía que es especialmente fuerte. En el 2020 Ecuador debe esperar una caída en su economía de un menos 6.3%. Número 2. México. México es un país exportador que, sin embargo, por el contexto interno de su país, ya esperaba que no le fuera tan bien en el 2020, incluso antes de la crisis. Se proyectaba un crecimiento muy bajo de un 1.3% antes de la crisis, pero como México es un país que depende bastante de su vecino del norte, Estados Unidos, y sobre todo de los millones de dólares que este país exporta hacia este país, México se verá especialmente afectado por la crisis de este año. México exporta principalmente máquinas, electrónica, medios de transporte como carros y camiones, combustibles, metales, productos alimenticios y plásticos hacia Estados Unidos. Y como sabemos, la economía de la potencia número 1 del mundo se verá duramente afectada, lo que ha hecho que la demanda para muchos de estos productos colapse por los suelos. La economía en México en el año 2020 caerá en un menos 6.6%. Número 1. Venezuela. Si la situación de este país ya era delicada, la crisis de este año pondrá a este país en una peor situación. Se proyecta que Venezuela iba a tener una caída, incluso antes de la crisis mundial de este año, de un menos 10% en su economía, esto causado por su propia crisis interna. Sin embargo, como la única industria de este país es el petróleo, y viendo que tan bajo ha caído el precio del petróleo a nivel internacional, eso va a causar en este país que la explotación de este recurso incluso sea inviable, porque ya no tendrá beneficio alguno que sea explotada. Incluso algunas empresas internacionales que ayudaban al régimen venezolano a explotar sus recursos se han ido del país por la poca ganancia que pueden generar, o incluso pérdidas que generaban antes de ganancias, y es por esto que Venezuela verá en el año 2020 que su economía caerá un menos 15%. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.